Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo Saludo a Todo Twitch, un saludo a todo Twitch que hoy va sobre actividad física y salud. Cuánto necesitamos el movimiento, el hacer deporte, el hacer actividad, fundamental para la vida, fundamental para la salud, fundamental para los pacientes crónicos, fundamental para unos y otros, sin duda alguna. Y en ese sentido tenemos un programa de gran calidad. Tenemos una médica que ha escrito un libro que se llama Mi médica me manda a paseo, que se llama Montserrat Romaguera, es médica de familia y además es coordinadora del grupo de trabajo de ejercicio físico de varias sociedades científicas, de la CANFIC y de la SENFIC. Estará con ella en algún momento, estará un profesor de la Universidad de Alcalá, Luis Cereijo, que es profesor de la universidad y es investigador en el ámbito de la actividad física y las desigualdades en salud. Vamos a trabajar con dos personas que he conocido alrededor de la presentación de la Alianza para el Deporte y la Salud, que es Diego Villalvilla. Diego es enfermero, es fisioterapeuta de la FAECAP, de la Federación de Enfermeras de Familiar y Comunitaria en Atención Primaria, y es coordinador de la Alianza para el Ejercicio Físico promovido por sociedades científicas del Consejo Superior de Deportes y varios ministerios. Va a estar también con nosotros una persona que también conocéis alrededor de ese tema de la alianza, que es Ignacio Melendro. Va a estar con Diego hablando de esa alianza, de lo que hacen, de lo que pueden hacer, de hacia dónde tienen que ir, que es su director general de Ciencias del Deporte del Consejo Superior de Deportes. Vamos a tener también a José Payás. José Payás es especialista en medicina del deporte, experto en alto rendimiento de deportistas profesionales, es médico del Real Racing Club y es coordinador de salud y deporte de la Organización Médica Colegial de España. Y terminaremos con Alfonso Jiménez, es catedrático de Ciencia del Ejercicio Físico y la Salud del Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos y trabaja, es investigador y es director de investigación e innovación del Ingesport GoFit. Por tanto, un programa muy interesante que sin duda alguna nos acerca a la importancia del ejercicio físico, de disminuir la obesidad, de que disminuir el sedentarismo, que hay que trabajar para que la gente haga una actividad física, que hay que hacer políticas que hagan más posible que la gente haga actividad física y sin duda alguna la formación es fundamental, pero también el acondicionar toda la sociedad para ello es muy importante. Vamos a ello, empezamos con Montse Romaguera y hablamos un rato con ella y vamos viendo cómo se van incorporando los diferentes profesionales con los que hemos invitado a este programa. Estamos con mi médica me envía a paseo. Mi médica me envía a paseo. Montserrat Me Romaguera manda, me manda, me me manda manda. a paseo, me manda a paseo. Actividad física es salud low cost. Dice Montserrat Romaguera, que es médica de familia, trabaja en promoviendo la actividad física y el deporte, es tutora de médicos residentes, coordinador de grupos de trabajo de ejercicio físico en la CANFIC y en la SENFIC, es miembro del Consejo Asesor de la Actividad Física del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y tiene este libro del cual decía la meva metgessa m'engega a passeig, ¿no? Me manda a paseo. ¿Por qué este libro? ¿Y por qué es tan importante esa idea de la actividad física es salud low cost? Cuéntame, Montse. Mira, este año ya cumplimos 25 años como grupo de trabajo de SENFIC. Es un grupo multidisciplinar con profesionales de la medicina, de la enfermería, fisioterapia, licenciados en educación física, médicos del deporte. Y es un grupo transversal que durante todos estos años hemos picado mucha piedra, hemos sido muy visionarios, éramos un poco al principio los frikis del chándal, pero evidentemente la evidencia científica, la OMS nos han ido dando, ¿no? el apoyo y se está visibilizando de que hay que invertir en estilos de vida y hay que buscar a lo largo de la rutina diaria de cada individuo esos momentos para estar haciendo actividad física que nos reportará
mejor salud. Y entonces yo durante el COVID pues me planteé, tengo que hacer algo para llegar también a mis pacientes, porque hay que darles el mensaje, pero sin perder la esencia de la evidencia científica. Hay que hablar su lenguaje, pero es importante explicar por qué hacemos estas recomendaciones. Y se me ocurrió precisamente, ahora que estamos tan digitalizados, pues hacer un libro en papel. La primera edición, la de castellano, Mi médico me manda a paseo, se agotó. La verdad es que un paciente te diga, doctora, es el primer libro que me leo, pues te llega, ¿eh? Y son mensajes muy en positivo, muchos ejemplos, recomendaciones, un tono respetuoso de no echar la bronca a nadie, sino siempre optimista, de buscar alternativas, recursos. Y pienso que es una buena herramienta para motivar. Hay muchas barreras, hay que identificarlas por edad, por cultura, por creencias, barreras económicas, de horarios, pero hay que ayudar a estas personas a buscar y a fidelizarlas, ¿no? Hay que motivar y luego hay que adherir, porque es muy fácil tomar un medicamento, pues la actividad física tiene más de 100 beneficios, también tiene algún efecto secundario y hay que explicarlo, y sobre todo tenemos que hacer esta supervisión cuando hemos hecho la prescripción, que quizá este es uno de los errores que hacemos los profesionales, ¿no? Damos un consejo muy genérico y eso no llega donde nos hemos propuesto. Y de alguna forma, una de las cosas que hablas tú es que en uno de los capítulos dices ¿por qué hacemos poca actividad física? Y dices que las causas, hablas de los 3.000 obstáculos. Cuéntame esos 3.000 obstáculos para que hagamos menos actividad física de la que deberíamos hacer. Efectivamente, la teoría es muy bonita, pero la vida real de las personas puede ser muy complicada. En España, por ejemplo, los horarios laborales son difíciles, conciliar la familia con el trabajo, con las rutinas es complicado y muchas personas pues no han tenido la oportunidad de jovencitas ya de incorporar este hábito a sus rutinas habituales. Entonces necesitamos, lo primero, conocer cuál es el día a día de esta persona, no hacerle sentir culpable, sino al revés, buscar pequeñas fases en que pueda cambiar. La actividad física puede ser gratuita y puede ser desde la propia puerta de casa. No hace falta llevar chándal último modelo o las últimas zapatillas o pagar grandes cuotas a centros deportivos, ¿no? Necesitamos conocer los recursos que ofrece nuestro entorno, tanto en desplazamientos activos, pausas durante la actividad laboral, los recursos que ofrece la comunidad de actividad física supervisada. Siempre que se pueda, recomendamos que haya una persona profesional, sobre todo en casos de pacientes que puedan tener alguna patología, para supervisar esta actividad. Y evidentemente también se hace mucho hincapié en el tema de los niños. España está en el ranking de los países europeos con mayor obesidad infantil, según los informes COSI, que periódicamente van analizando las tasas de obesidad en niños. Ahora, por ejemplo, estamos en vacaciones, muchos niños pues están confinados en pisos pequeños, tienen pocas oportunidades de hacer actividad, los patios de los colegios están cerrados, algunas actividades, campamentos, colonias no son gratuitos, entonces algunas piscinas sí que pueden haber algunas becas para que estos niños aprendan a nadar, pero es importantísimo que los profesionales conozcamos qué recursos hay en la comunidad para hacer también este acompañamiento. Y en ese acompañamiento, yo te preguntaría, ¿por dónde empiezo? ¿No? Yo soy un paciente tuyo y te digo, doctora Romaguera, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? No hago ejercicio físico y quiero hacerlo. Me gustaría hacer algo de ejercicio físico. ¿Por dónde empiezo? Claro, la mayoría de pacientes vienen a la consulta por otro motivo, que muchas veces son complicaciones de las enfermedades crónicas, ¿no? De una de estas 100 consecuencias de no hacer la actividad. Pero tenemos que intentar motivar y buscar las barreras, identificarlas. Hay muchos tabús, hay muchas creencias, expectativas
experiencias negativas, todo esto es importante de conocerlo y evidentemente cuando pautemos alguna actividad, si podemos hacer este acompañamiento en muchos centros de salud, se hacen actividades o por los fisioterapeutas, salidas guiadas por profesionales en el entorno, como puede ser la propia marcha nórdica, que no necesita mucho aparataje y es un entorno controlado, familiar. Esa puede ser la primera punta de lanza. Yo me he llevado pacientes pues a enseñarles, por ejemplo, la piscina del barrio, que la mayoría de pacientes ni la conocían, ¿no? No saben qué hay detrás de ese muro, que hay unas barreras que parecen las del metro y después se te descalzan y te ponen un pie dentro de la piscina. Entonces, bueno, pues hacer familiar los recursos que tenemos en la proximidad. Y una de las cosas que apuntas, además, dice, sudar es sexy, dices, ¿no? Pero con precaución. Sí. A ver, eso Uh, de sudar es sexy, cuéntamelo, a ver. Ya digo, el libro es una herramienta de comunicación con los pacientes, que no tenemos que echar la bronca a nadie, que hay que el rigor científico mantenerlo, pero también hay que explicar por qué hacemos las cosas. Nosotros no tenemos la verdad absoluta y cuando damos alguna recomendación es porque hay alguna evidencia científica detrás. Por ejemplo, muchas personas empiezan a hacer ejercicio, puede ser una motivación poder perder peso, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que explicar un poco la fisiología de por qué hacemos el ejercicio. Esto puede aumentar el gasto energético y puede ayudar a perder peso. Pero hay, por ejemplo, muchas falsas creencias como que uh, si sudas, la grasa se funde como si fuera mantequilla. Eso no es cierto y hay algunas actitudes erróneas que algunos influencers pues están distribuyendo y eso puede dar problemas de salud importantes, como envolverse el propio cuerpo con film de cocina por el hecho de sudar más y aumentar la temperatura corporal. Esto puede llegar a causar golpes de calor. Es un problema grave que puede incluso perder el conocimiento el individuo. Entonces, tenemos que explicar por qué sudar es sexy. Evidentemente, sudar es sexy, pero también va a ser importante, y más ahora en verano, pues que salgamos a primera hora o a última, que llevemos agua, que nos pongamos la crema del sol, que nos pongamos una gorra o un sombrero y evidentemente explicamos también que la mayoría de personas bebiendo agua es totalmente suficiente. Personas que van a hacer una actividad muy intensa, pues sí que les recomendaríamos una bebida isotónica, pero estamos en una sociedad de consumo y el mercado aprieta y ya está la publicidad intentando pues a una persona que no tiene muchas pretensiones que ya se compre una bebida que evidentemente lleva mucho azúcar y que bueno, pues nos va a crear todavía más problemas de salud aparte del coste económico que implica, ¿no? Aumenta la obesidad infantil, aumentan las caries, entonces la mayoría de personas no necesitan bebidas isotónicas. Deportistas de alto rendimiento sí. Explicamos por qué se hacen algunas cosas y otras por qué están desaconsejadas. Y en ese sentido, si tengo diabetes, si tengo hipertensión, si acabo de tener un infarto, si tengo el colesterol alto, debo hacer ejercicio, es necesario, es bueno, es fundamental. ¿Qué le recomendarías a una persona con diabetes, por ejemplo? Evidentemente, hay que hacer una supervisión. No todos los diabéticos van a necesitar la misma intensidad de actividad. Depende lo evolucionada que esté la enfermedad, depende los fármacos. Hay una serie de precauciones que van a ser muy importantes a la hora de hacer esta prescripción y que será fluctuante en el tiempo. Y posiblemente si esta persona diabética, por lo que sea, está descompensada, no le vamos a recomendar ejercicio hasta que vuelva a estar en unos niveles relativamente óptimos. Y si se pone insulina, pues habrá que explicar qué es el glucagón, que tiene que llevar un suplemento de azúcar siempre, depende de la actividad que va a hacer, dónde se va a pinchar esa insulina, pero necesitamos precisamente conocer e individualizar esa recomendación. Tenemos la impresión de que cuando prescribimos un fármaco, ¿no? Se da una receta con una dosis, con unas
pautas, un seguimiento. La actividad física, pues, ¿no? Es un consejo demasiado genérico, incluso en muchos informes, por ejemplo, incluso después de un infarto. No todas las personas van a ser capaces de hacer la misma actividad, la misma intensidad, la misma carga, el tiempo, por lo tanto hay que ir reevaluando y tiene que haber ese feedback. Algunos aparatajes, como pueden ser estos relojes inteligentes que hay ahora, que nos informan de la frecuencia cardíaca, que nos hacen gráficas de cuántos pasos hemos andado, todo esto nos puede ayudar a motivar también y sobre todo a que esta actividad sea en un rango de seguridad. No pretendemos que nuestros pacientes sean atletas olímpicos, nosotros queremos que ganen en salud, no que arriesguen su vida. Y esto es muy importante, insisto, en la individualización de este consejo, sobre todo cuando hay personas que tienen alguna patología de base. Individualización y concreción. Es decir, una de las cosas que piden los pacientes es que la petición de hacer deporte, hacer ejercicio físico, no sea una prescripción genérica, sino que sea una prescripción concreta, ¿no? Eso es evidente que es algo que ayuda a la gente a la hora de ponerse a hacer deporte, ¿no? Evidentemente, entonces vamos a depender de los recursos del entorno, por ejemplo, pues depende en qué zona ir a esquiar puede ser complicadísimo, pero en otras pues es algo muy asequible. Entonces es importante que los profesionales conozcamos qué ofrece el entorno. Experiencias personales, pues una persona que por ejemplo tenga incontinencia de orina, pues no la pondremos a hacer una actividad en que haya saltos que pueda implicar esas pérdidas. En cambio, actividades como pueden ser el yoga, el tai chi, el aquagym, que son mucho más suaves en este aspecto, ayudarán pues a que mejore la adherencia y también la autoestima del individuo. Y sobre todo tenemos que intentar evitar la monotonía, no siempre hacer el mismo circuito por la misma ruta del colesterol que ya te conoces las baldosas. Eso pues es algo también a tener en cuenta, ¿no? Y en algunas personas, por ejemplo, el recurso piscina, aparte de que si hay patología del aparato locomotor, como puede ser artrosis, y la persona sabe nadar, que esto también es algo que hay que preguntar, pues es un momento de desconexión con el entorno, no suenan móviles, no hay interrupciones, es un rato como de bienestar contigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser una buena alternativa. Pero insisto, primero hay que individualizar y también buscar cuáles son las expectativas, porque estamos en una sociedad de la inmediatez que todo lo queremos ya y fácil. Y evidentemente los beneficios del ejercicio tardan en llegar, pero si lo dejamos, desaparecen muy rápido y eso hay que explicarlo. Por lo tanto, la constancia es clave. La constancia es clave. ¿Y cuánta gente empieza y lo deja? ¿Cómo conseguir que sean constantes y mantengan el ejercicio con una cierta regularidad y que conlleve una mejora clara de su salud? Por la experiencia te diré de que cuando empiecen los niños el colegio a mediados de septiembre hay un boom de personas, ¿no? Que en ese momento, pues venga, va, este año, ¿no? Me apunto al gimnasio y voy a ir. Puede ser una buena oportunidad también para recordar qué recursos tenemos en el entorno de cara a la prescripción social, porque en ese momento podemos tener bastantes demandas y después también los deseos para el año nuevo, ¿no? Pues venga, este año me voy a apuntar. Bueno, pues tenemos que intentar en la consulta estar un poco preparados en estos booms, pero evidentemente es un consejo igual que el resto de actividades preventivas y de promoción de la salud. Aprovechar y siempre en positivo, interrogar y ofrecer estas recomendaciones desde la consulta. Y una de las cosas que tú decías al inicio de esta conversación es la importancia de que esté basado en la evidencia científica. ¿Qué dice la evidencia científica alrededor de deporte y salud, actividad física y salud, actividad física para los pacientes con enfermedades crónicas? ¿Qué dice esa evidencia científica? Pues la verdad es que a partir del año 2020 la evidencia ha aumentado de forma exponencial. La guía de la OMS da muchísima más
empuje a lo que se está demostrando en personas que tienen o patologías crónicas o discapacidades o personas mayores, que en nuestra sociedad pues ya es un target muy importante de la población. Tenemos que diferenciar, porque a veces se confunden y se sienten sinónimas, actividad física, ejercicio y deporte. Un poco para simplificar, el deporte sería cuando hay una competición. Normalmente aquí se busca el alto rendimiento, no la salud, y no siempre es algo beneficioso. Pensemos en grandes deportistas, después pues han tenido problemas importantes, tanto a nivel de salud mental o del aparato locomotor, por este consumo extra o ponerse un poco al límite, ¿vale? Y la actividad física es todo lo que está por encima del metabolismo basal. Entonces, una persona a lo mejor que trabaja en la construcción 8 horas al día poniendo una baldosa encima de la otra, pues posiblemente también hará problemas de salud también por sobrecarga. Mientras que el ejercicio es lo que quedaría entre la actividad física y el deporte, y que aquí sí que hay un beneficio para la salud, y evidentemente la sesión hay que estructurarla, hay que hacer un calentamiento, hay que hacer la sesión propiamente dicha, que en un, bueno, pues hay que buscar cuáles son los objetivos, ¿no? Si vamos a trabajar pues alguna musculatura en especial o vamos a mejorar la fuerza, la tonificación, el equilibrio, y después hay una vuelta a la calma. Normalmente una sesión dura entre 45 y 60 minutos, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que comentabas, ¿no? Si son leyendas urbanas o hay una evidencia científica, pues eso, hay, por ejemplo, la creencia popular de los 10.000 pasos, y hay muchas aplicaciones del móvil que te dicen que tienes que hacer 10.000 pasos al día. Eso sería unos 7,5 kilómetros, que esto es mucho, y esto está por encima de las propias recomendaciones de la OMS. Los últimos metaanálisis que se han hecho, se está viendo que a partir de 3.000 pasos ya hay mucha ganancia para la salud en general. Por lo tanto, nuestro objetivo en la consulta tiene que ser intentar romper este sedentarismo, que la gente no esté tantas horas sentadas trabajando en su tiempo libre en los desplazamientos, y hacer estas pequeñas pausas acumulando la actividad. También va a ser importante trabajar la fuerza, sobre todo a medida ya que vamos teniendo una edad, porque el propio metabolismo pierde masa muscular y se acumula más grasa. Por lo tanto, tenemos que intentar evitar esta sarcopenia, que a la larga nos puede favorecer la osteoporosis, las caídas y las fracturas de cara al propio envejecimiento. Y evidentemente hay que ir readaptando a cada individuo. Una persona que nunca ha hecho nada, pues con poco tenemos que intentar conseguir esta adherencia, y después ya iremos diversificando la actividad. Pero una persona, por ejemplo, que tiene una obesidad, pues a lo mejor sentarlo en una bicicleta no se va a sentir cómoda. Tenemos que, insisto, individualizar y valorar. Y el ejercicio, pues en las actividades domésticas, que en nuestro entorno la mayoría pues tenemos ascensores, aspiradoras, mandos a distancia, y cada vez menos actividades, ¿no? Para el confort del día a día. Ya no vamos al huerto, ya no vamos a la fuente o al pozo a buscar agua. Estas comodidades han hecho que en la actividad doméstica prácticamente no haya consumo energético, esta actividad física. Los desplazamientos, la mayoría se hacen en coche. Hay poca disponibilidad para andar o para ir en bicicleta al trabajo, a la escuela, a los desplazamientos del día a día. En nuestros trabajos, la mayoría estamos sentados toda la jornada, y entonces nos queda el tiempo de ocio. Y la gran competencia que tenemos en este momento, sobre todo en la gente más joven, niños y adolescentes, que son las pantallas, ¿no? Este es el enemigo totalmente identificado que tenemos en este momento. En España, la actividad física escolar es totalmente insuficiente según las recomendaciones de la propia OMS. Entonces, las instituciones científicas lo que tenemos es que sensibilizar mucho a la sociedad de que en el horario escolar
se aumente la actividad física. Esto también redunda en el mejor rendimiento académico porque estos niños estarán luego más concentrados en clase. Y estos datos, por ejemplo, del informe PISA, en que Finlandia es el líder europeo de los resultados, estos niños hacen 1 hora al día de actividad física en la propia escuela y pensemos que tienen un clima bastante más desfavorable que el nuestro, ¿no? Entonces nos falta esta implicación social y este cambio para incorporar la actividad física en las rutinas de todas las familias, pero sobre todo sensibilizar en estos grupos, pensar que la obesidad infantil es una hipoteca para cuando estos niños lleguen a la edad adulta o sean ancianos. Toda la prevalencia de patologías cardiovasculares, del aparato locomotor, metabólicas, de salud mental, es un gran lastre para nuestra sociedad y como sociedades científicas, insisto, es donde tenemos más campo para seguir trabajando. Se ha incorporado con nosotros Luis Cereijo. Gracias por estar ahí, Luis. Luis es profesor de la Universidad de Alcalá, en la cual tengo muy buenos amigos y amigas. Él es, investigas sobre el ámbito de las desigualdades de actividad física en la salud de la población. Cuéntame un poquito por dónde van tus investigaciones. Ahora hablaba con la doctora Romaguera de los beneficios de la actividad física, el hecho de la importancia de hacerla. Cuéntame, qué es los elementos más importantes que investigas tú en estos momentos, Luis. Muy buenas, Giancarles. Gracias por invitarme a esta conversación que, bueno, todas las que estamos en salud pública conocemos bien de estas de tus conversaciones. Entonces es un placer estar aquí con ustedes. Yo de formación soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y la vida me llevó a la epidemiología y la salud pública. Entonces ahora mismo como que pues todos los conocimientos, ¿no?, que yo adquirí en el ámbito del deporte, he dedicado toda mi vida al deporte, ahora lo aplico sobre todo a esto, ¿no? A cómo las desigualdades en actividad física se trascienden en desigualdades en salud poblacional. Gran parte de mi carrera investigadora hasta ahora ha estado centrada en estudiar cómo la disponibilidad de instalaciones de ejercicio es un concepto que hemos identificado para diferenciar aquellos recursos deportivos que lo que proveen es un programa de actividad física de intensidad moderada vigorosa. Ya no creemos que ya no hay que analizar el entorno de actividad física en general, sino que hay que atender a sus especificidades y en concreto este tipo de recursos que en nuestra mente puede ser cualquier gimnasio, cualquier instalación deportiva con programas, etcétera, etcétera. Se caracteriza principalmente en que tienen programas de actividad física de intensidad moderada vigorosa, que son las que tienen una mejor relación en la prevención de enfermedad cardiovascular y la mortalidad prematura, y que además tienen profesionales cualificados llevando a cabo los programas. ¿Por qué es importante esto? Porque un programa que no está supervisado es profundamente diferente a un programa supervisado en términos de adaptación a las necesidades de la persona, a los gustos de la persona, y eso trasciende en unos mejores resultados en el impacto en salud, pero también en la adherencia al programa de ejercicio, que es uno de los principales factores. Y bueno, hemos estudiado cómo la disponibilidad de estos recursos se relaciona con la prevalencia de obesidad, prevalencia de diabetes, incidencia de diabetes tipo 2 y de sus complicaciones micro y macrovasculares. Y que estas relaciones son diferentes en función del nivel socioeconómico. Es decir, aquellos barrios con una peor nivel socioeconómico, una peor posición socioeconómica, sufren mucho más los efectos de la carencia de instalaciones de ejercicio que poblaciones que tienen un mayor nivel socioeconómico y de entre estas también las mujeres más que los hombres. Y ahora la investigación estamos yendo más hacia, centrándonos por un lado, participo en un proyecto europeo en el que estudiamos en la parte en la que yo estoy trabajando, sobre todo es la población infantil, ¿no? En cómo los programas de actividad física, entre otras muchas cosas, ¿no?, las intervenciones para prevención de obesidad en poblaciones vulneradas deben ser desarrolladas. Y ahora mismo dirijo un FIS en la Universidad de Alcalá, que lo que estamos haciendo es crear una herramienta que permita evaluar el acceso a los recursos de actividad física en las ciudades y que esto sirva para introducir los elementos de los determinantes sociales de la salud, como las desigualdades en los recursos de tu entorno, como las desigualdades propias de las que atraviesan la vida de las personas, como es la clase social, la edad, el sexo, condicionan los programas de prescripción de ejercicio físico que se están desarrollando en la atención primaria en España. Hemos identificado
que estos programas de prescripción no están teniendo en cuenta en su desarrollo los determinantes sociales de la salud. Y la actividad física está increíblemente atravesada por los determinantes sociales, no solo en términos de acceso, en que priva del acceso a la población que no casualmente es la que más lo necesita, sino que la actividad física no es una, ¿cómo explicarlo? No es un recurso natural. La actividad física fue creada por la sociedad y por la humanidad. Y como es algo creado por el ser humano, tiene todo lo bueno y todo lo malo que tienen las sociedades. Entonces hay una serie de elementos culturales eh, que atraviesan por completo la posibilidad de acceder o no a la práctica de actividad física. Y esto afecta principalmente a poblaciones que son vulneradas en términos generales. Las mujeres son más atravesadas en términos de desigualdad en el acceso a recursos de actividad física por cómo están diseñados los entornos y cómo se comporta la población en esos entornos. Poblaciones que no tienen un acceso habitual a la actividad física, no solo estamos hablando de una cuestión ponderal, de sobrepeso o de obesidad, población que a priori no identificamos con programas de actividad física, con un estilo de vida activo en práctica deportiva, no se sienten cómodas cuando llegan a un programa deportivo, cuando llegan a un entorno deportivo. Entonces hay que entender todo esto porque es muy fácil decirle a una persona, prescribir a una persona un programa de actividad física, pero si no puede acceder a ello, es como si prescribiéramos un fármaco a 40 euros al mes. No va a servir de mucho. Así que bueno, estamos trabajando un poquito en todas estas cosas ahora mismo. Déjame preguntarte, Luis, y luego Sí. incorporo a Montserrat en Ujú. este debate, ¿no? Desde tu experiencia como investigador en este campo, ¿qué tipo de políticas públicas crees que son más eficaces para reducir esas brechas, esa no utilización de los determinantes sociales a la hora de incorporar la actividad Ujú. física, tal, para intentar disminuir esas desigualdades, no solo en el uso, en la actividad física, sino en salud, básicamente a la hora de tenerlo en cuenta? ¿Qué políticas deberíamos hacer? En términos generales, y parece como algo muy amplio y baladí y gratuito, pero es importante partir de ahí. Eh, la mejor política para reducir la inactividad física es reducir la pobreza. Y es importante partir de este punto para entender que la actividad física, como otros muchos elementos que componen la vida de las personas, está fuertemente condicionada por las capacidades materiales de vida que tengas en general. Entrando más en materia, específicamente la actividad física, pues lo que estamos empezando a ver los efectos es de algo que es importante, que cambiemos de rumbo, y es que hay que empezar a desmedicalizar la actividad física. La actividad física hay que empezar a concebirla no como una necesidad para tener un estilo de vida activo, sino como un derecho fundamental de las personas para poder desarrollarse humanamente de forma integral. Las ciencias vinculadas a la educación física y el deporte desde mediados del siglo pasado viene demostrando que la capacidad de desarrollo humano no es igual si tú tienes un estilo de vida, un tipo de vida en el que la actividad física tenga presencia, y cuando hablamos de actividad física no hablamos de otra cosa más que de juego motor, que quienes sí tienen acceso a ese juego motor. Al nosotros desligar la actividad física de la vida normal de las personas y vincularlas de forma profunda a elementos vinculados a la salud y a diferentes patologías, lo que hemos hecho sin querer es construir una estigmatización alrededor de la actividad física. Hoy en día están empezando a salir, reportarse estudios en el que se ve cómo población infantil empieza a renunciar a programas de actividad física y se sienten estigmatizadas cuando son invitadas a programas de actividad física porque cada vez más la actividad física está exclusivamente orientada a personas que padecen o que viven con sobrepeso u obesidad. Y eso es importante desligarlo, porque la actividad física no es solo necesaria para estas personas. Si además sabemos que la evidencia nos viene diciendo, y soy de ciencias del deporte, he vivido el deporte toda mi vida, la actividad física no va a resolver la obesidad de la población, nunca. La ciencia lleva mucho tiempo diciéndolo. Aumentar los niveles de actividad física no va a resolver el problema de la obesidad, pero porque la obesidad no es una cuestión ligada a la actividad física. La obesidad está ligada a las condiciones de vida que hemos construido como sociedad en un sistema en el que hay una serie de elementos que son esenciales para la vida humana que están vinculadas profundamente al trabajo y a la productividad. Entonces, luchar por la actividad física es esencial,
El año pasado se publicó un artículo que tuvo un gran impacto en el ámbito de la salud pública internacional vinculada a la actividad física, porque fue una de las principales revistas científicas de derechos humanos del mundo, o sea, no es de nuestro ámbito. Sus autores y autoras son especialistas en derechos humanos, que el artículo lo que hacía es explicar por qué la actividad física debe ser recogida en la Carta Internacional de los Derechos Humanos y en la Carta Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, porque la actividad física trasciende los elementos vinculados al padecimiento de diferentes patologías o elementos metabólicos y tiene que ver con la vida misma del ser humano. Entonces es importante que empecemos a trabajar en la idea de que nuestra sociedad, nuestro Estado, si quiere seguir siendo llamado un Estado social, uno de los elementos que debe transformar es el planteamiento que tiene ante la actividad física. La actividad física no es un elemento de ocio, no puede seguir siendo una cuestión al libre albedrío y a la posibilidad de las personas en base a sus recursos, sino que el Estado tiene que replantearse su papel y no salimos del tema. Este es el primer bloque del marco de gestión de la salud que diseñaron en 2010 el equipo de Karma Burrey, que es todo el marco estructural desde donde se componen las desigualdades. El Estado tiene que asumir que la actividad física universal, pública, gratuita, debe ser el quinto pilar del estado del bienestar. Toda persona en nuestro país, por el mero hecho de ser ciudadano de nuestro país, tiene que tener el acceso libre, universal y gratuito a la actividad física. Los sistemas de vida tienen que permitir y promocionar la vida en actividad física y hay que desligarlo de todo lo que es importante en actividad física. Que desligarlo de la educación física en la escuela. La educación física es una asignatura, como lo son las matemáticas, como lo es el conocimiento del medio, que tiene unos contenidos esenciales que hay que impartir y que no puede conducirse hacia un gasto metabólico. No se puede reconducir la educación física hacia el modelo de balance energético, sino que es una asignatura que tiene unos fines en el currículum educativo, que es enseñar a los niños y a las niñas elementos fundamentales para su vida que tienen que ver, sí, con la motricidad, con el movimiento, pero también con las relaciones sociales, con la construcción de redes y con los aprendizajes cognitivos propios del deporte. Entonces, quizás, si lo resumo en una, es desviar la promoción de la actividad física del ámbito de las patologías y del ámbito sanitario y abordarlo desde una perspectiva de que debe ser un derecho fundamental de la ciudadanía. Monse, ¿cómo lo ves lo que ha contado Luis? Es un Bueno, poco, yo a ya. Luis le tiraré los tejos a ver si se quiere incorporar a nuestro grupo de trabajo, porque bueno, compartimos muchas cosas y la verdad es que con los licenciados, bueno, romper una lanza son profesionales que tienen una formación exquisita y estamos en un momento un poco delicado porque los sistemas de salud están invirtiendo en incorporar fisioterapeutas a los centros de salud y no a los licenciados, que pienso que podrían hacer un gran trabajo y hay experiencias muy localizadas, muy positivas y tendrían que formar parte también de las propias plantillas de los centros. Yo abriría como un poco una Macedonia, ¿no? Falta formación en médicos, en enfermería. Durante la carrera se nos ha formado mucho en el modelo farmacológico. Los fármacos lo van a curar todo. Nunca se nos habló de desigualdades, nunca se habló de estilos de vida. Entonces hay que ir a las universidades y hay que estar formando a los futuros profesionales, explicando todo esto. Y la medicina de familia es básica para cumplir este rol. Hay que vender a la sociedad la actividad física como un derecho, como lo que comentaba Luis, ¿no? Pues igual que se nos venden móviles o se nos venden automóviles, pues también de explicar por qué es tan importante esto, pero es algo que yo debo hacer por mí misma, porque nadie va a hacer la actividad física para mejorarme a mí mi salud y mi estilo de vida. Y sobre todo poner en relieve las propias contradicciones del sistema, ¿no? Estamos en un entorno donde, bueno, pues los políticos están porque les votan y cuando cumples 18 años, el propio Ministerio de Cultura y hasta el momento era deporte, te daba 400 euros para comprarte videojuegos o ir a los toros o comprarte cómics, con todo el respeto, pero es una contradicción de que con ese dinero pues no puedas comprarte una bicicleta, apuntarte a hacer una actividad supervisada
que eso te va a invertir en tu propia salud, ¿no? Y estás fomentando que la criatura pues todavía esté más enganchada a las pantallas. Y evidentemente hay que educar a las familias. Si tú en tu casa nunca te han dado verdura, pues por generación espontánea seguramente este niño nunca va a pedir verdura. Pues con el tema de los hábitos lo mismo. Si en tu familia ya ha habido estas rutinas, estas actividades, salidas al aire libre, incorporarlo como algo natural, como algo normal. Yo he tenido el privilegio de que en mi familia pues ha pasado esto, no hace falta después que acabe siendo un deportista de élite, pero que este niño, este adolescente vaya canalizando el tiempo, dedique unas horas al día a aprender unas actividades que le darán muchas tablas a nivel físico y a nivel emocional en la vida, esta oportunidad no tenerla, pues estoy totalmente de acuerdo con Luis, es, bueno, pues negarle un derecho que le va a hipotecar pues, su salud futura, ¿no? Y hay muchísimas experiencias, por ejemplo, en Canadá, de que se ha visto que si los niños físicamente activos a nivel curricular llegarán más lejos porque tendrán más capacidad también de estar más años en el sistema educativo, por lo tanto tendrán mejor formación, mejores sueldos, pagarán más impuestos que redundarán en una sociedad más rica y evidentemente su ejemplo también cundirá en sus futuros hijos, ¿no? Entonces esta rueda positiva hay que alimentarla y hay que ponerla en valor. Pero tiene que ser un trabajo muy transversal, no solo los sanitarios, aquí entran pues antropólogos, urbanistas y tenemos que convencer a los políticos. No vale decir, pues mira, sí, Paco y Paca, para el cole y para casa los niños en bicicleta. Si no hay unas infraestructuras, no somos kamikazes, no están nuestras ciudades preparadas para asumir esto. Esto no es Holanda. ¿Por qué? ¿No? Tenemos un clima mucho mejor que ellos, pero Monse, tú decías alrededor de todo este engranaje entre población, profesionales, cómo ayudar a que la actividad física sea un elemento más esencial cada día. Eh, Monse. sí, yo hacía una serie de propuestas, ¿no? de nuestra vida real. Una de ellas es mejorar la formación de los profesionales de la salud, sobre todo en medicina, en enfermería. Se nos ha formado en un modelo muy centrado en la que la farmacología lo soluciona todo. No se ha hecho la asignatura transversal de formación en estilos de vida. Esto es una laguna que tenemos y como sociedades pues tenemos que reivindicar nuestro papel en la actividad de pregrado en esta formación. Después también de intervenciones a nivel comunitarias de los propios ministerios, ¿no? Estas contradicciones. Por un lado, el Ministerio de Sanidad pues dice que los niños y las niñas vayan al colegio en bicicleta con el programa este Pacole Pa Casa, Paco y Paca, no sé si conocéis el documento. Evidentemente, pues nuestra sociedad no está preparada, nuestras calles no tienen la seguridad para que los niños y las niñas puedan desplazarse como si estuviéramos en Dinamarca o en Holanda. Entonces, a pesar de que tenemos un clima mucho más favorable, esta cultura y esta preparación del entorno urbanístico no existe en nuestro país y eso también tenemos que reivindicarlo. Y después también proponía yo, por ejemplo, estas ayudas del gobierno de 400 euros de los adolescentes cuando cumplen 18 años del Ministerio de Cultura y Deporte que se pueden destinar pues a comprar videojuegos, entradas a los toros o actividades que son muy sedentarias, pues podrían también fomentar, pues comprarse una bicicleta, inscribirse a una actividad dirigida, hacer actividades como puede ser ir a esquiar, experiencias nuevas, ¿no? De un entorno de actividad física seguro y lúdico, porque eso nos dará también mucha adherencia. Si algo no lo conocemos, pues posiblemente no nos va a llamar la atención y no nos vamos a enganchar. Si eso nos produce una satisfacción, pues evidentemente será posible de que canalicemos nuestros esfuerzos para que se pueda hacer. Países de nuestro entorno como Francia, por ejemplo, hacen la Semana Blanca, ¿no? Lo que comentábamos de las desigualdades en salud, pues todos los niños están becados y van a una estación de esquí durante una semana, tienen
profesores y hacen estas actividades guiadas, supervisadas. Hay una convivencia también, eso, la sociabilidad que aporta la actividad física es muy importante y estamos educando en estos valores a niños y jóvenes. ¿Qué diría Luis de lo que ha comentado Monse? Bueno, yo creo que cuando pasan cosas como esta, de vez en cuando hay que volver a los clásicos, ¿no? Y Jeffrey Rose hablaba de la importancia de la radicalidad de las intervenciones poblacionales, ¿no? El entender que cuando abordamos una situación de salud que tiene una alta prevalencia, como es el caso, por ejemplo, del sedentarismo y la inactividad física, las decisiones tienen que ser estructurales y tienen que ir a las bases estructurales, ¿no? De ahí viene la radicalidad, ¿no? De la raíz de los problemas. En este sentido, hay cosas que decía Monse que son muy relevantes, ¿no? La capacidad que tiene un individuo o una familia para ir o no en transporte activo a su colegio no depende de la voluntad. No depende de tener muchas ganas de ir andando. Depende de si mi ciudad está diseñada para mí o está diseñada para los coches. Y del mismo modo nos pasa con los programas de actividad física en general o con la práctica de actividad física en general. Hay que comprender que la actividad física en nuestro país, ante la ausencia de responsabilidad del Estado, lo que ha ocurrido es que se ha profundamente privatizado. Cuando algo se privatiza, los británicos tienen un término que a mí me gusta mucho porque significa mucho más que privatizar, que es como comodificar, mercantilizar sería, pero bueno, no significa el todo, ¿no? Cambias la naturaleza de la realidad, del elemento. La actividad física, toda la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad la actividad física no ha sido mucho más que juego motor y no ha tenido la responsabilidad ni ha estado sobre sus hombros el peso del bienestar en términos metabólicos de la población. Por eso había unos altos índices de práctica, porque la actividad física era el espacio lúdico de las personas. Era lo que decía Monse de la socialización, creaba tejido, creaba ciudadanía, creaba sociedad, creaba barrio. Y hay que volver a eso. Hace 2 semanas publicaba BMJ, o sea, sí, la British Medical Journal, una de las revistas más importantes de nuestro ámbito, publicaba un artículo que invito a todo el mundo a leerlo porque es muy esclarecedor, en el que hacía una revisión de estudios y revisiones sistemáticas sobre programas de intervención en estilos de vida. Y lo que venía a concluir es que no funcionaban. Que la ciencia lo que nos dice es que las intervenciones basadas en estilos de vida no funcionan. No cambian la realidad de las personas. Porque los estilos de vida no pasan en el aire, pasan en una realidad material. Y hay que entender que cuando yo hago un ensayo clínico aleatorizado, por ejemplo, y cojo una población y le creo un programa de actividad física y un programa de alimentación, y demuestro que efectivamente aumenta sus resultados en salud y mejoran, estoy cambiando la realidad del paciente y la paciente. Ya no es su vida, es una vida ficticia que he creado. Por lo tanto, cuando el programa termina, su realidad vuelve de golpe. Su realidad es cuidar de sus hijos e hijas, limpiar su casa, trabajar por la mañana, coger el transporte público a primera hora, volver a las tantas y pagar 40 o 45 años en un programa con suerte público en su municipio. Entonces no valen las intervenciones en estilos de vida. Hay que cambiar las estructuras de vida. Hay que hacer hueco a la actividad física. Y hay mucha gente que yo lo comprendo perfectamente y doy clase en ciencias del deporte y lo vivo cada día en mis estudiantes, que me dicen, hostia, profe, pero hay mucha gente que puede. Eh, el- 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 en el ámbito del deporte tenemos un peso enorme de los discursos del si quieres puedes. Y es verdad que hay gente que puede. Es verdad que hay gente que a pesar de que tiene una vida muy complicada es capaz de llegar. Mi punto es que no debería ser tan duro para unos y tan fácil para otras. Y que tenemos que tener en claro que la posibilidad de tener un estilo de vida activo en términos de actividad física, juego, etcétera, está fuertemente atada a tus condiciones de vida. Y tus condiciones de vida son la piedra que tienes atada al tobillo y que te hace ahogarte. El problema es que nosotros estamos fuera del río y no vemos que la persona que se ahoga no tiene una piedra. Y las narrativas constantes de si quieres puedes y las narrativas individuales, ¿no?
te enseño a nadar, claro, hay uno que sale. Y como uno sale, yo creo que todo el mundo puede, pero es que el que sale no tenía la piedra. La piedra la tiene el otro. Hay que bajar al agua, hay que bajar debajo del agua. Y aquí es importante, las políticas deportivas, la actividad física y el mundo deportivo no tiene el cuchillo que puede romper esa cuerda. El ámbito del deporte no podemos con ello. Podemos aligerar el peso, podemos reducir el estigma, podemos hacer que nuestros ámbitos de actividad física sean más inclusivos, podemos hacer que la actividad física apele a todas las personas, pero la piedra seguirá. Las políticas que eliminan esa cuerda son el salario mínimo interprofesional, son las políticas de conciliación de vida, es la jornada laboral reducida, son los diseños de las ciudades, son la reducción del tráfico rodado. No, no podemos a la vez criticar que los niños antes jugaban en las calles y ahora ya no juegan y poner un cartel de no prohibido jugar a la pelota. No podemos hacer eso. No podemos decirle a nuestra infancia que son unos... Porque es un discurso muy común en España, ¿no? Los niños están todo el rato con la videoconsola, que no es el caso, me refiero, porque como ha salido más venido a la cabeza, que es una narrativa muy habitual con el tema del uso de las pantallas. Pero ¿qué hemos hecho con sus calles? ¿Qué hemos hecho con sus parques? ¿Qué hemos hecho con el horario de trabajo de sus padres? Si el problema es que le hemos quitado la posibilidad del juego, es que les hemos quitado las calles, hemos llenado de horas de trabajo a sus padres y les hemos vendido videoconsolas a cambio. No es una decisión de nuestra infancia. Nuestra infancia no se sentó un día y dijo, ya no me apetece jugar. Es que le quitamos el juego. Igual que a la sociedad se les quitó el deporte y le cambió eso por horas de trabajo. Es importante volver al origen, ¿no? A las estructuras, a cambiar nuestra forma de vida, Habrá que volver al origen, habrá que volver al al origen. origen. Y habrá que buscar, está claro que hay que marcar políticas que ayuden a que determinadas cosas sean posibles y es evidente que para eso hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar las ciudades, hay que cambiar los horarios de trabajo, hay que favorecer la conciliación, por tanto, Mira, John Carles, una frase, había un gran pensador, el padre de la ciencia del deporte, que es una titulación universitaria, es la única que yo sepa por ahora, que nuestro patrón es laico, no es un santo. Es José María Cajigal, que es el padre de la educación física en España. José María Cajigal decía que para mejorar el acceso a la práctica de la actividad física de la población, había que mejorar la vida de la gente. Había que dejar espacio a la vida de la gente, porque la actividad física forma parte inherente de la vida de la gente. Si la gente puede vivir, hará actividad física. pues hará actividad física y si tiene el libro de la doctora Romaguera, mi médica me manda a paseo, seguro que lo hará. Buen título. Muchísimas gracias a los dos por Yo acercaros. para terminar, A solo ver, Monse, una sí, pequeña, sí. un minuto. Ahora es verano, es una época, ¿no? De que mucha gente pues, puede disfrutar sobre todo del entorno natural, pues sobre todo mucha cabeza. Se piensan que ahora son capaces de todo, se piensan que son Kilian Jornet y sin formación, sin conocimiento del medio natural, sin los recursos, muchas personas se lanzan de forma temeraria y nos están dando muchos problemas a los sanitarios, a los profesionales de los rescates. Pensemos, pues, gente que va a la Neto en bambas y con una camiseta y una riñonera. Entonces, sobre todo, para intentar minimizar el riesgo de accidentes, mucha calma, vamos a hacer cosas para las que estemos capacitados. Se puede contratar un guía de montaña y hacer una salida bueno, pues que no pongamos nuestra vida en riesgo, podemos disfrutar del medio natural, pero precisamente, ¿no? Como ahora todo tiene que ser fácil y accesible y estamos en una sociedad tan competitiva y de tanta imagen y de en Instagram, pues de colgar que hemos hecho grandes logros, sobre todo pedir mucha calma. Pues mucha calma pedimos y muchas gracias a los dos por haberos dejado que entréis en este Salud a todo Twitch. Un placer, Luis, un placer, Monse, por haber estado aquí con nosotros dando claves que seguramente muy útiles para poder aumentar la actividad física en la sociedad. Muchas gracias. Estamos con dos personas muy interesantes, vale la pena mucho hablar con ellos. Ignacio Melendro, subdirector general de Ciencias del Deporte del Consejo Superior de Deportes. Buenas tardes. Y Diego Villalvilla. Diego es enfermero familiar y comunitario, es fisioterapeuta, es coordinador del grupo
de actividad física de la FAECAP, de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria en Atención Primaria. Y además coordina la alianza o coordináis la alianza un poco, esa alianza que quiere impulsar en todos los sectores el hecho de que la actividad física pase a ser un papel, pase a tener un papel más importante, ¿no? ¿Cuál creéis que tiene el papel de la actividad física en el mundo actual y cómo creéis que debería tener un papel más importante para la salud, para la mejora de la calidad de vida, para disminuir el sedentarismo, disminuir la obesidad? ¿Cuál sería ese papel actual? Cualquiera de los dos. Arranca tú, Ignacio. Diego, venga. Bueno, pues fundamentalmente yo creo que nos encontramos ante unas barreras que queremos vencer, de ahí esta alianza que queremos trabajar juntos para que el ejercicio físico sea tratado como una intervención sanitaria seria y sistemática. Y nos enfrentamos a barreras estructurales, nos enfrentamos a barreras políticas, barreras culturales, barreras de percepción y barreras logísticas. Para hablar de las barreras estructurales y políticas, me gustaría considerar que demandamos desde las sociedades científicas una mayor regulación para que la prescripción, la recomendación de ejercicio físico en diferentes contextos no adolezca o perciba de un cierto vacío respecto a quién, cómo y en qué condiciones debe ser realizado para introducirlo con rigor en el sistema sanitario. Y por otra parte, esta alianza tiene que ver con la pretensión de una integración institucional, que de verdad el ejercicio físico forme parte de los protocolos asistenciales de forma sistemática, que salvo en unas unidades muy específicas de rehabilitación cardíaca, fisioterapia o rehabilitación, no está introducido de forma sistemática en el sistema sanitario. Y por otra parte, que tenga una mayor financiación y mayores recursos. Hay poco o ningún presupuesto dedicado finalistamente al ejercicio físico en el ámbito sanitario. Entonces, ese aspecto estructural y político yo creo que es uno de los primeros en los que tenemos que avanzar juntos. Y el segundo punto que comentaba antes es un aspecto más cultural y de percepción. Es decir, esa visión que tenemos tan medicalizada de la vida que predomina en el Sistema Nacional de Salud, de que todo se centra en la cronicidad, en la patología, y perdemos de vista el papel preventivo del ejercicio físico. No hay ningún fármaco que tenga el potencial preventivo y terapéutico con la evidencia tan robusta que tiene hoy en día, que tiene el ejercicio físico para prevenir hasta 40 enfermedades crónicas o 40 tipos de cáncer. Entonces, necesitamos un cambio de percepción que el ejercicio debe tomarse con seriedad, no solamente como una actividad de ocio, sino que no es una actividad meramente recreativa, sino que se debe marcar dentro de una intervención médica que desarrolle con rigor científico. Entonces, eso implica un cambio cultural y de percepción muy grande, que en gran parte no se cambia ese cultural por un desconocimiento en el ámbito sanitario, un desconocimiento por parte de quizá el ámbito gestor y también en parte del personal clínico y asistencial. Y por otra parte, el tercer punto que queríamos abordar es las dificultades logísticas, es decir, la falta de tiempo en consulta. Aun cuando hubiésemos resuelto los dos aspectos anteriores, es difícil abordar la promoción de actividad física en tiempos de 7 a 10 minutos de consulta. Es difícil evaluarlo si carecemos de indicadores asistenciales que nos evalúen de forma sistemática la adherencia al ejercicio físico y la capacidad física. Y existe una falta de derivación y de coordinación entre las ciencias de la salud y las ciencias del deporte, que yo creo que es uno de los elementos que debemos de abordar en esta alianza. Por lo tanto, pues para resumir, creo que tenemos que abordar fundamentalmente estos tres puntos: estructuras y políticas, cultura y percepción del ejercicio físico y los problemas logísticos que nos enfrentamos actualmente, sobre todo en la red de atención primaria y en el Sistema Nacional de Salud.
Muy bien, por tanto, has situado un poco la importancia que tiene el deporte en muchas de las cuestiones y que tiene que ser mucho más regulado, con un presupuesto finalista que permita que las actividades se pongan en marcha. Ignacio, ¿cómo lo veis desde el Consejo Superior de Deportes, la importancia que desde sociedades científicas, desde diferentes colegios profesionales, se impulse el trabajo del deporte desde una perspectiva del sistema sanitario? Bueno, para nosotros es fundamental que el sistema sanitario asumiese de una vez los beneficios que tiene la actividad física y el ejercicio físico sobre la salud. Hasta ahora nosotros, los profesionales de la actividad física y el deporte, teníamos una herramienta que utilizábamos en nuestro día a día, que era el ejercicio físico, la actividad física y la actividad deportiva, para poner en forma a nuestros pacientes, a nuestros clientes, a nuestros alumnos, y era una herramienta que el sistema sanitario prácticamente no tenía asumida. Simplemente cuando un paciente iba a una consulta médica, le decía: haga usted deporte, camine o nade, pero no se sabía realmente ni cómo ni de qué manera. Ahora ya empezamos a hablar con evidencias científicas, es decir, ya no es lo que nosotros desde nuestra praxis diaria vemos en nuestros deportistas, ahora ya es las evidencias científicas que dicen que la actividad física en determinadas patologías, en sedentarismo o en mejora de calidad de vida, pues son evidentes, ¿no? Desde caminar hasta nadar, hasta hacer HIIT, hasta hacer cualquier tipo de actividad que evite ese sedentarismo, ¿no? Por tanto, ya partimos de esa segunda idea: herramientas, evidencias científicas, y luego estamos hablando ya de prescripción. ¡Guau! Buenísimo. Es decir, hasta hace 5 años no se hablaba de prescripción. Se hablaba de un concepto que era una receta deportiva, bueno, haga usted deporte, pero ya se habla de prescripción y el sistema ya se va cerrando. Y los profesionales sanitarios ya van asumiendo el concepto de prescripción. Ellos no son los que tienen que diseñar un programa de entrenamiento a una persona con una cardiopatía, no. Ellos saben que los beneficios que tiene la actividad física a una persona con una patología cardíaca pues son evidentes, porque está basado en evidencias y porque ya hay praxis. Por tanto, el profesional sanitario ya sabe lo que tiene que hacer y prescribir actividad física. Y luego algo muy importante, que es que todas las sociedades científicas hayan avalado esta apuesta, ¿no? Yo creo que es fundamental que tengamos el soporte de las sociedades médicas, las sociedades científicas, los colegios profesionales, y que empecemos a ver, y yo ya estoy viendo más allá, ¿no? Porque yo creo que la alianza ya es un hecho, que bueno, la plasmaremos en algún momento, pero estoy viendo más allá ese retorno económico, que muchas veces decimos, bueno, pues por €1 que inviertes en deporte, en salud, recuperas 7. Bueno, todavía no lo tenemos cuantificado, pero vayamos a valorar ese retorno en calidad de vida, ese retorno social, ese retorno económico en inversión en salud. Y por tanto, desde el Consejo Superior de Deportes, como organismo que ha liderado en colaboración con FAECAP esta alianza de sociedades científicas, junto con la Estrategia Nacional de Reducción del Fomento del Deporte y Reducción de la Inactividad, bueno, pues para nosotros es fundamental ir de la mano, no solamente de las sociedades, sino es que esa dimensión cada vez va cogiendo más va aumentando esa dimensión y cada vez se van uniendo más ministerios. Yo acabo de cerrar una reunión con transportes, con seguridad en el trabajo, con el INS, con la parte de sanidad, salud pública. Por tanto, bueno, yo creo que es una evidencia que todas las sociedades científicas ven el beneficio de la actividad física en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, de los ciudadanos, de los deportistas en general. En ese sentido, por tanto, veis muchas mejoras, muchos avances, pero sigue habiendo un número de gente muy importante en España que no hace deporte. Es decir, por tanto, ¿cómo podemos intentar que la gente haga deporte? Una es
que hay que prescribir deporte, hay que unir más sociedades, más instituciones, más organismos, sin duda alguna. Pero también tenemos un grupo de gente que no hace deporte. ¿Cómo intentamos, cómo podemos hacer que la gente entienda que el deporte es salud y que el deporte le ayuda a mejorar su calidad de vida? ¿Cómo podemos hacer ese cambio para que esa gente que no lo hace lo haga? Bueno, yo creo que tenemos ahí, o sea, la pregunta que, que tienes no tiene una respuesta fácil, porque si la tuviéramos, todo el mundo sería activo. La cuestión es que, en primer lugar, yo creo que hay un cambio del paradigma. Es decir, lo que está comentando anteriormente Ignacio, es evidente que esta alianza que está liderada por las sociedades científicas de atención primaria, de medicina, de enfermería, de fisioterapia, no solo FAICAD, por todas las sociedades científicas de atención primaria, lo que vemos es un cambio en el paradigma. Y esa evidencia científica, ese cambio del paradigma, cuando hablamos de prescripción de ejercicio físico de forma sistemática, es porque el nuevo paradigma nos habla de condición física y salud. Es decir, ahora mismo sabemos que el principal predictor de morbimortalidad es la condición física de la persona. Ya lo estamos introduciendo en el sistema sanitario, sobre todo en mayores, valorando la condición física de frágiles, pero igualmente existen proyectos como Feedback Europe que da mucha importancia a la prescripción física en la etapa infantil e igualmente en la edad adulta. La forma de mejorar la condición física en todos sus aspectos es mediante una práctica de ejercicio físico de forma sistemática y estructurada, y tenemos el reto ante nosotros de ya no que la población sea más activa, sino que es muy fácil estar en un nivel en el que el ejercicio que se hace es insuficiente, o tampoco es difícil estar en un nivel en el que el ejercicio físico que se hace es inadecuado. Estar en el nivel en el que el ejercicio físico es óptimo para la salud, en el cual los beneficios son óptimos, no es fácil. Hay que explicar además que los beneficios del ejercicio físico son diferentes en cuanto a que no es lo mismo una persona activa que una persona sedentaria. Es decir, una persona inactiva es aquella que no cumple las recomendaciones de actividad física de la ONU, las recomendaciones institucionales, y realmente cuesta mucho definir en la sociedad qué es ser físicamente inactivo. Por otra parte, hay otro concepto que es el sedentarismo, el aumento de la actividad sedentaria, que es un factor de riesgo independiente de la inactividad física, todo ese tiempo que pasamos de forma sedente, que también es un factor de riesgo en el cual es un problema tendencial, en el cual va en aumento. Acabamos de ver el último informe de la Fundación Gasol, que nos está explicando que, sobre todo los niños, pasan entre semana de media de 200 minutos de ocio sedentario de pantalla, y 300 los fines de semana. Estamos hablando de 3 horas y media a 5 horas diarias. Eso es un despropósito que tiene un impacto tremendo en la salud física futura, de tal forma que los riesgos para la salud, incluso para la sostenibilidad del sistema sanitario, aumentan de forma evidente. Por lo tanto, que las personas empezamos a tomar conciencia de la inactividad física y el sedentarismo como auténticos problemas de salud pública, yo creo que es uno de los principales elementos para impulsar que la sociedad sea más activa. Y esto choca con una crisis de valores que, en mi opinión, tiene que ver con fundamentalmente 5 tipos de valores. Los valores corpóreos, que es el no solamente entender el ejercicio físico como un bienestar para la salud, sino también los valores tendenciales, es decir, saber que el ejercicio físico exige perseverancia y capacidad de sacrificio. Entonces, yo creo que promover la actividad física es una gran oportunidad para hacer crecer a la sociedad en salud y valores. También en valores sociales, valores relacionados con la relación, con la comunicación, con el compañerismo, con la amistad, con valores emocionales relacionados con la solidaridad, con habilidades interpersonales, o capacidades personales como la autoestima, o todos estos elementos que son predisponentes al aumento de esta epidemia de problemas de salud mental. También el ejercicio tiene un gran factor preventivo. Y, por supuesto, en otros factores que nos interesan, como es el rendimiento académico, los valores intelectuales,
que por tanto la inteligencia táctica, estratégica, también mejora el rendimiento académico y la prevención del deterioro cognitivo con la práctica de ejercicio físico. Pero es algo que se retroalimenta. Si no aumentamos los valores, la capacidad de esfuerzo, entendemos que a veces es necesario capacidad de sacrificio y renuncia para aumentar la adherencia a la práctica del ejercicio físico, sin aumentar esos valores sociales, emocionales, intelectuales, personales y corpóreos, esa crisis de valores se asocia con las dificultades en la adherencia a la práctica de un estilo de vida saludable. Por lo tanto, tenemos que trabajar simultáneamente esta crisis de valores social con esta necesidad de promoción de actividad física para la salud y entre todos hacer que los beneficios del ejercicio físico sean visibles para la sociedad, pero también para los gestores que tienen que tomar decisiones. Porque, paradójicamente, vivimos en uno de los países que gracias a nuestro sistema sanitario hemos conseguido, junto con Japón, tener una de las mayores esperanzas de vida, pero si queremos que esto sea así con el futuro, enlazo con lo que decía antes Ignacio, cómo hay que invertir para mantener esos estándares de calidad para que en lo que es nuestro Ikigai, que es ese ganas de vivir más pero con mayor calidad de vida, lo podamos conseguir. Porque hay que explicarle a la sociedad que para vivir más con mayor calidad de vida es necesario incorporar a nuestro estilo de vida la práctica de ejercicio y simplemente, para terminar, diré, por citar un estudio de Lancet, en la que fijaros de qué forma es importante conocer estos valores y beneficios del ejercicio físico, que en un estudio de 2020 de Lancet explicaba como factor de riesgo independiente que los principales predictores de mortalidad estaban entre ellos el primero, el bajo nivel educativo, el segundo, lo que tiene que ver con el tabaquismo y el tercero, los bajos niveles de fuerza. Entonces, esos conceptos yo creo que hay que tener claro que es un importante determinante de la salud y de la sostenibilidad del sistema sanitario. Y después, a la hora de abordarlo a nivel social, hay que tener en cuenta las desigualdades sociales y el modelo de determinantes de la salud. Tener en cuenta que la práctica de ejercicio físico no se da por igual en todos los estamentos, que el sedentarismo y la inactividad física sufre de una brecha de género, hay que hacer un esfuerzo mayor para que la mujer se incorpore a la práctica de ejercicio físico y hay que hacer un esfuerzo de lucha contra las desigualdades sociales, ya que fundamentalmente las clases con rentas más bajas y las clases con nivel cultural y de estudios más bajos son los que tienen un estilo de vida más inactivo y más sedentario. Por lo tanto, plantear un abordaje holístico de lo que es la necesidad de promover la actividad física, trabajando con las motivaciones individuales, pero también trabajando con los determinantes socioculturales que propician que la sociedad sea más inactiva y sea más sedentaria para que para las personas la decisión de tomar un estilo de vida más activo sea mucho más fácil. Sin duda alguna tiene que ser mucho más fácil, pero Ignacio, el papel del Consejo Superior de Deportes también implica ayudar a que los niños empiecen desde pequeños a hacer deporte. Eso debe ser un elemento esencial, que el deporte sea algo comunitario más visto socialmente, es un elemento fundamental para ayudar a que luego se siga haciendo deporte a cualquier edad, ¿no? Esa es un elemento, supongo, muy importante para el Consejo Superior de Deportes, ¿no, Ignacio? Bueno, yo creo que eso es para toda la sociedad en general, ¿no? O sea, que va un poco con el, con el sentido de coeducación, ¿no? Que queremos darle a nuestros hijos. Si, hijas, si realmente hay que inculcar desde pequeñitos el hábito de los hábitos saludables en general, ¿no? Y uno de ellos, además de la alimentación y las buenas prácticas, pues es la práctica de actividad física, actividad deportiva, ¿no? Yo creo que debemos, sobre todo, me acabo de inventar un acrónimo que a lo mejor lo patentamos, que es el FACIL, ¿no? Que es facilitar, es decir, debemos de facilitar entre todos los que estamos directos y directamente implicados en la pregunta tuya, con el caso de los niños, niñas y en edades tempranas, debemos de facilitar que todos, y muy bien lo ha dicho Diego, todos puedan tener acceso a una práctica deportiva saludable y que sea útil, ¿no?
Por tanto, todas las administraciones, todas las entidades, todos los colectivos deben de facilitar que esa brecha de desigualdad que existe, ese informe Aladino, ese informe de la Fundación Gasol, pues son realmente las previsiones y las predicciones que hay, sobre todo de obesidad, de exceso de peso y de sobrepeso para el año 2030 son espectaculares, ¿no? Por tanto, tenemos que facilitar como administraciones. Yo hablo en general ya. Nosotros desde el Estado hacemos lo que podemos, las comunidades hacen lo que pueden, las diputaciones hacen lo que pueden, los ayuntamientos hacen lo que pueden, las entidades privadas, los clubes hacen lo que pueden, los profesionales sanitarios hacéis lo que podéis, pero yo creo que entre todos debemos de facilitar que todo el mundo tenga acceso a una práctica deportiva, ¿no? El deporte como un derecho, ¿no? Después, acompañar. Y acompañar yo lo asocio a que estemos acompañados por profesionales. Yo siempre defiendo que la práctica de actividad física segura y saludable tiene que ir vinculada con profesionales que realmente lideren estos procesos, estos procedimientos y que generen adherencia, que ese es el principal escollo que tenemos ahora mismo los profesionales del deporte, que no se genera adherencia a nuestros deportistas o a nuestros clientes, el que hable de usuario, ¿no? Y por tanto debemos acompañar. Y luego, convencer, con la C, yo creo que debemos convencer con campañas divulgativas, ¿no? E informar. Yo creo que es fundamental que, como muy bien decía Diego, que tengamos claro los beneficios que pueda tener la práctica de cualquier actividad física en una unidad hospitalaria, ¿no? Yo creo que ahora mismo los ejemplos y todos, cuando nos cuentan ejemplos de buenas prácticas de pacientes oncológicos en unidades hospitalarias que están realizando actividad física en esas unidades hospitalarias con equipos multidisciplinares, con médicos, con fisioterapeutas, con profesionales de la actividad física y del deporte, en pacientes oncológicos, en pacientes con diabetes, en pacientes frágiles. El proyecto de Vivi Fraile es espectacular, con personas con fragilidad. Entonces, si somos capaces de vender esto, yo creo que ahora mismo cualquier persona con un índice de fragilidad elevado y dice, si tú eres capaz de hacer una sentadilla, una prensa dirigida y acompañada por un profesional, es posible que pueda mejorar tu calidad de vida 10 años. Una persona con 70 años que está en silla de ruedas, pues a lo mejor facilitas que dure 10 años más, ¿no? Facilitar, como os decía antes, la mejora de la calidad de vida. Y luego, bueno, pues no limitar, ¿no? Por el acrónimo de fácil, ¿no? El no limitar, no limits, que realmente no cerremos puertas al campo. Es decir, que todo el que quiera hacer una actividad física libre, pues que tampoco seamos tan papistas que el padre diga, no, tienes que estar ahí con el que le apetezca salir a caminar, que camine, el que le apetezca. Y no le digamos, no, tienes que hacer 10.000 pasos. Bueno, si haces 8.000, ¿qué diferencia hay entre 8.000 y 10.000? Y si haces 10.001, y si haces 10 kilómetros y no 11. Por tanto, tampoco ser tan estrictos en recomendaciones, y no voy a decir recomendaciones de organismos internacionales que nos dicen, tiene usted que hacer esto. Bueno, y también puedo hacer menos y también puedo hacer más. Por tanto, yo creo que entre todos debemos y podemos hacer algo más. Yo creo que ese acrónimo que me he inventado de facilitar, convencer, acompañar, es importante informar. Yo creo que es importante que entre todos aportemos nuestro granito y sobre todo visibilizar. Yo creo que seamos capaces de visibilizar todos los proyectos que estamos haciendo, que ahora mismo estamos desbordados. Sin duda. Por tanto, hay que hacerlo fácil, volviendo a hay que visibilizarlo, que es lo que estamos haciendo ahora. Hay que hacer equitativo el deporte, sin duda alguna, para que todo el mundo pueda acercarse a ello. Un poco para terminar, me gustaría una última pregunta para los dos. ¿Qué mensaje le daréis a la ciudadanía? ¿Qué mensaje le daréis a los profesionales para que el deporte sea un eje fundamental para mejorar la salud? ¿Cuál sería tu mensaje, Diego? ¿Qué mensaje le darías a los compañeros de FAECAP, de Enfermería Familiar y Comunitaria, a los médicos, a otros profesionales de la salud, a fisioterapeutas, para que receten salud, para que hagan más salud y para que
esos pacientes con cáncer, como muy bien decía Ignacio, hagan actividad deportiva y que eso vean los efectos en su día a día. ¿Qué mensaje le... Yo creo que al hilo de lo que decía Ignacio, bueno, conoces los estudios relativamente recientes que hablan de la continuidad del mismo profesional de referencia, tu médico y tu enfermera, que te acompañe durante largo plazo, sino que no haya tanta renovación y tanta cambio, ¿no? Sino que tengas de forma continuada el mismo médico y la misma enfermera a lo largo de un tiempo, está demostrado que puede reducir significativamente la mortalidad. Entonces, hay una frase que me dijo el otro día un gran entrenador personal que me dije, lo importante, dice, no es entrenar a 1000 personas, sino entrenar a la misma persona 1000 veces. Entonces, ese valor añadido de continuidad en la asistencia que podemos dar nosotros desde los servicios de atención primaria a los ciudadanos y que nos vean como referentes en la promoción de actividad física, que sepan que somos personas a las que podemos ayudar para facilitar esas barreras que siempre tenemos todos para ser constantes y mejorar esa adherencia que diría Ignacio en la práctica de ejercicio físico. Yo creo que ahí tenemos un papel muy importante en los profesionales. Yo creo que hay una parte que me gusta mucho de lo que es el coaching, que es una técnica que utilizamos más en atención primaria, aunque viene la competición, que nos habla de 3 palabras, de tomar conciencia de lo importante que es el ejercicio y de incorporarlo a nuestra práctica sanitaria profesional, el querer, el tener una gran motivación para llevarla a la práctica, sabiendo que gracias a ello vamos a ayudar a la persona a buscar la mejor versión posible de sí mismo. Pero saber que todos estamos limitados, que nadie tiene un conocimiento absoluto, porque para saber y actuar necesitamos la colaboración con grupos multidisciplinares y, por lo tanto, para tener éxito a nivel de conseguir buenos resultados en salud pública, tenemos que trabajar en equipo a nivel social, a nivel profesional y trabajar juntos de tal forma que demos una atención integrada dentro de nuestros respectivos territorios, aprendiéndonos a coordinar con todos los recursos de nuestra zona e impulsando conjuntamente, en la medida que podamos, los profesionales sanitarios, la promoción de actividad física y la salud comunitaria, porque el papel de los profesionales sanitarios para poner en contacto a los ciudadanos más necesitados, los más inactivos, los más sedentarios, los que tienen mayor patología crónica, los más vulnerables, que son los que acuden a las consultas de los servicios de salud, los tenemos que poner en contacto con los recursos de la comunidad, fundamentalmente con los licenciados en ciencias del deporte, que son los que saben y pueden ayudarnos a actuar con mayor éxito en esta adherencia a la práctica de ejercicio. Y por lo tanto, es algo que tenemos que trabajar conjuntamente y, para finalizar, trabajar juntos para hacer lo que llamamos más abogacía por la salud. Hablábamos antes de una plataforma, Control Z, que nace hoy para reivindicar que se restrinja el acceso a móviles y ocio sedentario a la infancia, dados los graves riesgos para la salud que tiene, y esa labor de abogacía por la salud para exigir más recursos, esa tercera hora de educación física, esa restricción del ocio sedentario, es algo en lo que debamos o que debemos de ir de la mano, porque daría un último apunte. Comentaba antes Ignacio los datos de prevalencia de obesidad infantil del estudio Aladino o de los estudios Gasol. Cuando los países del Mediterráneo estamos liderando esos niveles de prevalencia, el nivel de prevalencia tan alto de obesidad infantil y de sedentarismo infantil es un indicador de decadencia de la sociedad. ¿Por qué? Porque es una sociedad caracterizada por un aumento de las desigualdades sociales, es una sociedad caracterizada por dificultades en la conciliación, es una sociedad caracterizada por dificultades de transformar los entornos para que sean más apetecibles para la práctica de ejercicio físico. Entonces, esa abogacía para que esos determinantes de la salud puedan modificarse, también la tenemos que trabajar todos juntos
y de ahí el motivo para impulsar esa alianza para que todos juntos construyamos una sociedad más sana, más activa y más saludable, porque el ejercicio físico no solamente nos va a mejorar el problema los problemas de salud, sino que va a estar vinculado, sobre todo en otras estrategias como la promoción del uso de la bicicleta, pues a tener entornos más limpios, menos contaminación, menor uso de combustibles fósiles, carreteras más seguras, menos saturadas. Es decir, requerimos un cambio de conciencia que aborde ya no solo la salud individual, sino la salud planetaria, y para eso nos tenemos que mover más, nos tenemos que mover de otra forma, y siguiendo un mensaje que a mí me gusta mucho, que es el de crecimiento, tenemos que movernos más, pero sabiendo que tenemos que aprender a vivir mejor con menos, para que la sociedad sea más saludable y sostenible. Muy bien, pues muchos deseos, Diego. ¿Cómo los Me he cierras, extendido. Ignacio? ¿Qué consejos darías? Bueno, yo el mensaje que trasladaría a los profesionales sanitarios es que son los primeros promotores de salud, ¿no? Yo creo que tanto el profesional sanitario que recibe a un paciente que no sabe, que no ha hecho nunca actividad física, es el primero que tiene que promover la salud y, por tanto, primero tienen que estar convencidos. Para que tú seas promotor de salud tienes que estar convencido de los beneficios y, por tanto, lo primero es estar convencidos profesionalmente. De la misma manera que en el ámbito educativo los primeros promotores de salud son los profesores de educación física, que son los que atienden a los niños y niñas desde las primeras etapas, ¿no? Entonces son los primeros que tienen que incentivar los buenos hábitos de salud y, por tanto, hacer transferir a estos profesionales que son los primeros promotores de salud en mucha población, y eso hay, quizá pues tienen que ser conscientes. Yo creo que esa promoción de la salud desde el ámbito sanitario, desde el ámbito hospitalario, es una inversión, lo tienen que entender como una inversión. De la misma manera que muchos de los médicos o profesionales sanitarios buscan la adherencia en la farmacología, es decir, pues, que te tomes la pastilla X veces durante tanto tiempo, durante tal. Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar el chip y decir que, bueno, vamos a buscar esa adherencia al ejercicio físico, vamos a intentar que nuestros pacientes tengan esa adherencia. Y para eso, desde las administraciones estamos poniendo muchos instrumentos, ¿no? Desde el plan de prescripción, la creación de las unidades activas en los municipios, la creación de las unidades hospitalarias. Bueno, yo creo que uno de los objetivos, y con esto termino, es intentar expulsar, y fíjate que es así un poco drástico, ¿no? Expulsar del sistema hospitalario al ámbito comunitario a todos esos pacientes que realmente no tienen ninguna patología y digan, bueno, pues usted tiene unos índices de sedentarismo tremendos que conlleva estas determinadas patologías y, por tanto, usted en el ámbito hospitalario no hace nada, pero en el ámbito comunitario sí va a mejorar su calidad de vida. Por tanto, ese es el ciclo que intentamos y que por lo menos deseo trasladar a los profesionales. Pues te agradezco muchísimo, Ignacio, Diego, un placer haberos tenido en esta parte de Salud a Todo Twitch. Mil gracias por apoyar la prescripción del deporte para impulsar a que profesionales de diferentes ámbitos fomenten el deporte y hagan que eso sea cada vez más fácil para todo el mundo. Muchísimas gracias a los dos, un placer. Gracias, Joan Gracias a Carlos. ti, Joan Carles. Estamos con Alfonso Jiménez, catedrático de Ciencia del Ejercicio Físico y la Salud, Universidad Rey Juan Carlos, y además tiene unas relaciones director de investigación y de innovación de Ingesport GoFit. Poco me gustaría que nos contaras qué es lo que se está investigando en este ámbito de todo lo que va relacionado con el ejercicio físico y la salud. ¿Cuáles son las líneas más importantes y hacia dónde deberíamos ir para mejorar esa relación entre ejercicio físico y deporte, que la gente lo tenga más claro y lo incorpore en su día a día? Alfonso. Bueno, lo primero, muchas gracias por compartir este momento, Joan Carles. La verdad que este es un área que es muy relevante y la investigación es extraordinariamente abundante. Lo que pasa es que hay, desde mi punto de vista, un poco de ruido. Y ese ruido lo que impide al final es poder dimensionar adecuadamente su impacto, ¿no? Si hablamos del ámbito de la salud pública, y eso lo conoces tú muchísimo mejor que yo, realmente es
realmente en el ámbito de la salud pública, la acción más efectiva es la acción normativa o legislativa, ¿no? Es decir, imagínate que ahora mismo, oye, se redujera un 3% en el impuesto de sociedades a aquellas compañías que promovieran el comportamiento activo entre sus trabajadores. Automáticamente, muchas compañías, las principales del IBEX, que ¿vale? Contratan a casi el 80% de la fuerza productiva de este país, si quitamos a los funcionarios, entrarían en esos programas, ¿no? Entonces, una de las áreas de investigación donde nosotros más trabajamos y que a mí más me interesa es cómo podemos influir en esas políticas públicas, cómo podemos aportar las evidencias para que las políticas públicas puedan ser efectivas a la hora de promover un comportamiento activo y mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Porque el ejercicio solo tiene un inconveniente, pequeñito, pero es muy relevante, y es que cuando te mueves, esto cansa. Hay que retar a los sistemas de producción de energía, producir un desequilibrio metabólico y que haya una adaptación fisiológica para resolverlo. Ese reto a nuestro organismo le viene de maravilla porque filogenéticamente estamos construidos así. Estamos construidos para ahorrar energía y ser súper eficientes. Y el problema que tenemos hoy en día con este estilo de vida tan inactivo y tan sedentario es que tenemos un sobre refuerzo para tener comportamientos inactivos porque nos gusta ahorrar energía y además tenemos alimentación con una alta densidad que nos produce un montón de problemas, ¿no? Entonces, para nosotros, una de las áreas más importantes y donde la investigación además más está trabajando en eso que llamamos la transferencia de conocimiento, es cómo podemos informar más y mejor las políticas públicas, ¿vale? Y creo que eso es un área que va a crecer y va a permitirnos salir de ese ruido, ¿no? De que tal estudio y tal pequeño estudio, y ahora sí, y ahora no, y ahora 3 repeticiones, y ahora 5, y ahora 2, y ahora no comas, y ahora el intermitente, y ahora no duermas, y ahora come solo no sé qué, y ahora solo haz este ejercicio, ¿no? Y todo eso produce una enorme desconexión entre lo que la población percibe como relevante e importante para su salud y el comportamiento que es capaz de integrar ese objetivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ese ámbito nosotros trabajamos mucho en informar políticas públicas, haciendo cosas tan sencillas como evaluando los datos del Eurobarómetro en abierto. ¿Sabes? Yo creo que somos uno de los grupos de investigación que más hemos publicado sobre el Eurobarómetro, que ha pasado a lo largo de los años en el comportamiento inactivo, en el tiempo libre, en tu actividad principal, el comportamiento sedentario, qué pasa con los adolescentes, qué pasa con la brecha de género, por qué la mujer es tan inactiva en relación con el hombre. Y al final hay un elemento que es coyuntural, estructural y que acompaña, en este caso, a los ciudadanos a lo largo de la vida, y son las desigualdades sociales y las desigualdades en acceso a los servicios de salud, ¿vale? Y ese es un reto muy importante al que se enfrenta España y el conjunto de Europa. Y es que determinados gobiernos con, vamos a llamar así, una orientación neocapitalista, deciden reducir la prestación de atención sanitaria en atención primaria y eso automáticamente aboga a la población con menos recursos a no poder invertir tiempo en un comportamiento activo. Por ejemplo, apuntarse a un gimnasio o a unas clases en su ayuntamiento o sencillamente adquirir material deportivo que les permita utilizar un carril de bicicletas y comprarse una bicicleta. ¿Por qué? Porque la prioridad va a atender primero ese servicio de vigilancia y promoción de la salud, que debería ser algo que, en este caso, la administración y nosotros, como sociedad avanzada, aportamos a los ciudadanos, ¿no? Entonces nos interesa muchísimo ese ámbito. Luego, el segundo área donde